Muchas gracias. Salude a 2 o 3 personas ahí a su alrededor. Dele un saludo a alguien, estréchele la mano, dele un abrazo a alguien a su alrededor. Damos gracias a Dios. Dios es bueno, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y todo ese ejercicio que hicimos nos va a dar una clara ilustración de algo que yo quiero compartir hoy con usted. Algo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Un principio que no se enseña muy a menudo, pero que es muy importante, muy necesario. Algunos líderes y pastores les da un poquito de temor predicar algo como lo que yo voy a compartir hoy por quizá pensar que alguien lo vaya a malinterpretar y que está buscando de alguna forma la atención para él o algún tipo de reconocimiento o gloria, y nada de eso. Quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 11 verso 1. Estas son palabras del apóstol Pablo a una iglesia, probablemente una de las iglesias que representaron un reto grande para él, la iglesia de los Corintios. Y Pablo le dice a la iglesia, escuche esto: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo digo una tercera vez: sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser un imitador no es ser una imitación. Amén. Pablo no dijo sean una imitación de mí, sino sean imitadores de mí, que no es lo mismo. Solo hubo y habrá un apóstol Pablo. Así que lo que el apóstol estaba tratando de replicar en otros, y esta palabra es importante, replicar, lo que él estaba tratando de replicar en otros no era su identidad o su personalidad, las cuales son únicas, diferentes, particulares en cada persona. Tanto la identidad como la personalidad de cada persona es única y especial. Así que Pablo no estaba tratando de replicar en otros su personalidad, sino su carácter. Y eso es muy importante, iglesia. Pablo estaba tratando de replicar en otros su carácter. Su carácter era su estructura espiritual, lo que Cristo había edificado en él por causa de su devoción, de su entrega, de su compromiso al Señor. Su carácter era también su formación, producto de la búsqueda de Dios y de su amor por las Escrituras. Su carácter era también su experiencia, que como soldado de Jesús y heraldo del reino acumuló y adquirió a través de los muchos años de servicio. Pablo sirvió a Dios a lo largo de toda su vida hasta que fue sacrificado, hasta que fue ejecutado por amor a Cristo. Su carácter era su espíritu, que él desarrolló y cultivó bajo probablemente cientos de horas de oración a lo largo de toda su vida, de ayunos, de estar continuamente en la presencia de Dios. Su carácter era también su fe, que en sus muchas adversidades y retos lo llevaron siempre a confiar en el amor y la fidelidad de Dios sin desmayar, y al final ser más que vencedor en todas las cosas que él experimentó. Pablo era un captador de vida, y eso es lo que él quería transmitir e impartir a su generación. En nuestro tiempo, toda una generación está surgiendo y está necesitada de modelos. ¿Alguien dice amén a eso? Miren, los tratos de Dios con la humanidad, Él siempre se ha valido de este sistema, siempre. Si nosotros observamos cuidadosamente la historia bíblica, nos
vamos a dar cuenta de que Dios siempre usó de modelos lo que nosotros conocemos como liderazgo en las Escrituras, liderazgo en el pueblo de Dios. Fue el sistema que Dios usó desde la antigüedad y que sigue vigente hasta el día de hoy. Dios siempre ha usado de modelos para formar y para dirigir a su pueblo. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, desde Abraham y hasta Juan, el liderazgo que Dios ha establecido no es meramente organizacional, sino mayormente inspiracional. Hemos visto el liderazgo como necesario por causa de la necesidad de estar organizados, pero en el diseño de Dios y en el plan de Dios, el liderazgo es mucho más que eso. Dios establece un sistema mediante el cual Él usa de personas que Él escoge para modelar a otros el estilo de vida que Él quiere que se multiplique, que se replique y que se expanda y que podamos llenar la tierra con la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En los tratos de Dios, repito, con la humanidad, Dios siempre se ha valido de este sistema. El único momento en la historia donde la Biblia dice que no había un liderazgo definido como tal, en el libro de los Jueces, la palabra de Dios dice: no había rey en Israel en aquellos días, y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Es una frase que usted encuentra recurrentemente en el libro de los Jueces. Así que de vez en vez Dios tenía que levantar un juez, que era un líder, un caudillo, un mentor, un padre espiritual, una figura que en alguna forma pudiera llevar a una nación a un lugar de libertad, a un lugar de avance, a un lugar de conquista, a una unidad. Así que nosotros al leer las Escrituras vamos a descubrir que Dios siempre ha usado de modelos para organizar, para dirigir, para formar a su pueblo. Gloria a Dios. Nuestra generación está necesitada de modelos. Mire esto. Nuestra generación está necesitada de modelos. La humanidad misma está programada para identificar y seguir a este tipo de personas. Es más, usted puede darse cuenta, no es necesario tener tanta revelación. Usted puede darse cuenta cómo la humanidad misma está programada para identificar en primer lugar y luego comenzar a seguir a este tipo de gente. Desde líderes políticos, líderes sociales o culturales o religiosos, etcétera. Los seres humanos siempre estamos alzando la cabeza en busca de una figura de inspiración, en busca de una figura que nos dé identidad, que nos dé propósito, alguien que en alguna forma nos señale el camino correcto. La gente hoy sigue políticos, la gente hoy sigue artistas, actores, cantantes, influencers, personalidades del mundo del espectáculo, de la moda, de la cultura. La humanidad está programada para funcionar así. Busca identificar para luego seguir a este tipo de personas. Ahora, por desgracia para muchos, Satanás entiende perfectamente este modelo. Satanás comprende perfectamente esta necesidad intrínseca de la humanidad de buscar a alguien o de seguir a alguien o de imitar a alguien o de encontrar una persona en la cual pueda descubrir significado, propósito, dirección. Satanás entiende perfectamente cómo funciona la humanidad y entonces se ha valido de este conocimiento para levantar también modelos, figuras en la tierra, personalidades en la tierra, en el mundo, en la sociedad, en la cultura, gente que transmita y replique en otros, pero una imagen completamente distante y distorsionada de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Satanás no inventa nada, Satanás no tiene creatividad. Él solamente usa principios que funcionan en el reino de Dios y los tuerce, los pervierte para volverlos de acuerdo a sus intereses. Repito, Satanás entiende que la humanidad está diseñada de esta forma. La humanidad está siempre en busca de modelos, de mentores, de líderes, de padres espirituales, gente que en alguna forma le ayuden a descubrir su propósito, su identidad, su destino. Y Satanás se aprovecha de eso para
levantarle modelos, para levantarle gente, para levantarle personalidades, pero gente que transmite y que modela cosas que no son la voluntad de Dios. Gente que modele la promiscuidad, gente que modele el engaño, la mentira, gente que modele el pecado, la violencia, de manera que otros se conviertan también inconscientemente en discípulos, en seguidores de estos hijos de las tinieblas. Muchos en este mundo ya han abrazado algunos de estos modelos, en quienes lentamente se van transformando. La persona a la que tú admiras, la persona a la que tú sigues, la persona que te inspira, la persona que provoca en ti admiración, reconocimiento, es en alguna forma, directa o indirectamente, la persona que te forma y que te moldea. Así que sí es muy probable que si el modelo que tú sigues es una persona que modela la inmoralidad, o que modela las ideologías, ¿usted se da cuenta por qué todos estos líderes de la opinión pública, líderes de la cultura, de la sociedad, de la política, del entretenimiento, todos como que parece que los hicieron en una máquina de tortillas? Todos a favor de las ideologías, todos a favor del feminismo que deconstruye a la mujer para convertirla en un hombre, todas a favor del aborto, todas estas figuras, todos a favor del progresismo y del libertinaje, todos a favor de la descomposición de la familia. Todas estas personas con esta clase de mentalidad y de pensamiento, ¿por qué? Porque Satanás los levanta para que la gente los imite. Satanás los levanta para que la gente los siga. Satanás los levanta para que inspiren a otros, y entonces inconscientemente la gente se vaya conformando, adoptando la forma de pensamiento de estas figuras, de estos personajes, de estos modelos. Muchos de nuestros jóvenes admiran y en algunos casos idolatran a este tipo de personajes que lo único que les transmiten es perdición, que lo único que les transmiten es ideologías. Hoy hay tanta gente que se cree original y no es sino una copia de la persona que admiran, que siguen, que idolatran. Hello. Porque Satanás entiende el principio. Satanás entiende perfectamente el principio. La humanidad está necesitada de modelos, está necesitada de gente que les inspire. Y muchos, repito, ya han abrazado algunos de esos modelos, en quienes lentamente y poco a poco se van transformando. Dios entiende este principio. Inclusive funciona dentro de la familia, del núcleo del hogar. Una figura de autoridad en el hogar, un padre de familia, una madre de familia, quien lamentablemente nunca ha asumido realmente tal llamado y tal responsabilidad, y lo único que modela ante su descendencia es el mismo patrón de maldición y de pecado que ellos mismos heredaron de sus antepasados. Padres violentos, promiscuos, mundanos, o amantes de los deleites, de los placeres, modelan ese mismo patrón en sus hijos, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nosotros funcionamos de esta forma, iglesia. Siempre nos conectamos con alguien, y hasta la persona que dice yo no sigo a hombres, alguien le pegó ese pensamiento. Alguien le pegó ese pensamiento. Mire, yo le he compartido que en mi adolescencia yo fui un rockero. Quizás algunas personas se acuerden de ese tipo de épocas. Bueno, hoy
se ve mucho eso, pero en mi tiempo se veía más. Yo tenía el cabello hasta aquí atrás. Ni busque fotos en internet que no existen. Oiga, alguna gente, Google, Pastor Ricardo Arán antes de conocer a Cristo. Tenía el cabello aquí, usaba mis camisas negras, mis bermudas de mezclilla, mis botas de, ¿cómo era esa cosa de fierro en la punta? Casquillo. Mi cinto que colgaba un poco aquí, mis pulseras. Y yo admiraba a un montón de gente que me modeló y me inspiró durante mucho tiempo. Yo pensaba exactamente como mis artistas favoritos. Yo pensaba exactamente como las personas que admiraba. O sea, esa imagen, ese modelo me influenciaba a mí de tal manera que yo era una especie de réplica o de copia de alguien más. Pero uno en su ignorancia, uno cree que es único, ¿verdad? En realidad eres una copia de alguien. Y esa persona te ha estado influenciando de tal forma que su pensamiento lo has asimilado en el tuyo. Muchas de las formas en las que piensan. Usted se imaginará en ese tiempo, para mí, el estilo de vida de este tipo de artistas y de bandas y de personajes modelaba mi vida. Así que mi vida era una vida de libertinaje, una vida de excesos, de parranda, de desenfreno. Y yo me sentía feliz con eso, y me sentía único y me sentía especial. Y no me daba cuenta de que en realidad no era yo más que la copia de una copia de otra copia que copió a alguien más. No era único ni especial. Al contrario, era uno más del montón que encuentran en un mentor o en un líder o en un modelo incorrecto su identidad, su propósito y su imagen. Pero no fui hasta que conocí al modelo perfecto, al Señor Jesucristo, aleluya, que mi vida fue cambiada y fue transformada radicalmente. Pero ahora, entendiendo perfectamente cómo funciona esto, veamos cuál ha sido la solución de Dios a lo largo de toda la historia. En Efesios capítulo 4, verso 11, descubrimos algo que lamentablemente a muchas personas les cuesta reconocer. Entiendo que hay gente que ha abusado de una posición, de un cargo, de una responsabilidad, pero eso de ninguna forma niega el modelo y el sistema que Dios ha establecido para darle a las personas alguien que los pueda inspirar. Escucha esto: alguien que los pueda transformar. Cuando aplaudíamos al principio de la reunión, estábamos adorando a Dios, por supuesto, pero también estábamos poniendo en práctica este principio. Necesitamos de una persona que nos guíe. ¿Alguien dice amén? Porque si no hay alguien que nos guíe, vamos a seguir aplaudiendo como nos da la gana, a destiempo, fuera de tiempo, sin tiempo, cada quien por su lado. O sea, aparece alguien que no solamente nos organiza, sino que también nos inspira a hacer algo. Y entonces de repente nos damos cuenta que todos, en alguna forma, con mentalidades diferentes, con trasfondos diferentes, con edades diferentes, con formación diferente, con estilos diferentes, podemos estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que el Señor tiene una solución y dice: Él mismo, diga Él mismo, es Dios mismo, constituyó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Aparezco por ahí, gracias a Dios, casi al final, pero ahí estoy. Dios me llamó a ser un pastor.
No me siento profeta ni apóstol. Yo sé a qué Dios me llamó. Dios me llamó a ser un pastor de la iglesia de Jesucristo con un propósito, porque Él mismo constituyó. Fue Dios mismo el que estableció este sistema de liderazgo, estos modelos, estos mentores, estos padres espirituales, si usted lo quiere llamar así. Si no, no hay ningún problema con eso. Dios se ha provisto de gente idónea que Él escoge para moldear a una generación. Dios se ha provisto de modelos, imitadores de vida como Pablo, que caminan con Jesús, que imitan a Cristo, quienes realmente desean transmitirle un legado a su generación. Dios pone una carga en este tipo de personas para transmitirle e impartirle algo a esa generación en la cual ellos sirven. Pablo era un apóstol especial en este aspecto, porque él trabajó arduamente en moldear y dirigir la siguiente generación. Yo entiendo mi misión, iglesia. Yo entiendo mi responsabilidad. Yo entiendo que no estoy aquí simplemente para predicarle a un grupo de gente que viene todos los domingos. Yo sé que Dios me puso para inspirar, que Dios me puso para formar, que Dios me puso para replicar en otros lo que Dios ha formado en mí. No es mi personalidad, sino mi carácter. ¿Verdad que ahí es donde nos cuesta más? Pablo se rodeaba de Timoteos y de Titos. Si usted lee las cartas del apóstol Pablo, descubrirá que cerca de este hombre de Dios siempre hubo gente cercana, gente que querían estar cerca de él, o que querían colaborar con él, o gente que Dios le ponía simplemente. Timoteos, Titos, a quienes él podía impartirles de lo que Dios le había dado. Él les daba instrucciones claras y precisas acerca de cómo cumplir su llamado y su misión. Él deseaba que su legado fuera captado por la siguiente generación. Él deseaba replicar su fe y deseaba replicar su carácter, imprimirlo en la gente dispuesta, en gente enseñable, en gente idónea. Él sabía lo que Dios le había puesto en sus manos, y él sabía que era demasiado grande como para dejar que se fuera con él al cielo. Escúcheme bien, iglesia. Dios se vale de los mentores, Dios se vale de los líderes, Dios se vale de esta clase de personas que han sido escogidos por Dios como un modelo. Como un modelo. Por eso Pablo decía, y leíamos al principio, hablándole a una iglesia: sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Claro que usted no tiene que imitar a ninguna persona que no se parezca a Cristo y que no imite a Cristo. Sin embargo, Pablo sabía que lo que Dios había puesto en sus manos era demasiado grande como para que se fuera con él al cielo. Por eso él buscó derramar su conocimiento y su experiencia en la siguiente generación. ¿Qué hemos estado haciendo en esta iglesia por 16 años? Enseñar la palabra simplemente, darle conocimiento a la gente de la Biblia. Mucho más que eso. Estamos formando una generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estamos derramando lo que Dios ha dado y lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, con el propósito de que alguien lo capte, con el propósito de que para alguien eso sea importante, eso sea de valor. Repito, Pablo no buscaba replicar su personalidad, pero sí su carácter, sí todo lo que había recibido de Dios. Buscó derramar su conocimiento y su experiencia en la siguiente generación. Pablo buscaba transmitir su espíritu, un espíritu apasionado. Pablo no era cualquier persona, así como muchos de los líderes que nos presiden no son cualquier persona, y usted lo sabe bien. Quizás este mundo nos ha enseñado a no honrar y a no reconocer a la gente que nos inspira, y a no reconocer a la gente que nos motiva, y a no reconocer a la gente que nos reta a amar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Hoy este mundo se ha vuelto ingrato, porque eso desde el hogar se manifiesta. Hoy ni siquiera los hijos reconocen el labor que los padres hacen y han hecho a lo largo de toda su vida para educarlos, para formarlos, para alimentarlos, para protegerlos, para todo eso. Usted ve cómo esta generación está siendo programada por el mundo y por el sistema para ser malagradecida. Y hay un montón de jóvenes diciendo:
Yo no pedí nacer. No sabes ni de lo que estás hablando. Yo no pedí ser tu hijo o tu hija. Tú no has hecho nada por mí. Has hecho nada más lo que era tu responsabilidad. Oiga, escuchar a una persona decir algo como eso. Pero si nosotros te hemos sostenido, te hemos ayudado, es tu responsabilidad. Y usted va viendo cómo se va manifestando ese espíritu rebelde y diabólico que se va filtrando en la mente de las personas. Pero escuche bien, alguien se lo comunicó. A veces, por ejemplo, en las escuelas, el amigo popular solamente sirve para contaminar la mente de los que están a su alrededor. Nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo el más popular no es el más inteligente y el más prudente, sino, permítame usar una palabra, el más desmadroso. A mí me pasó eso en la escuela también. La gente más popular no es la más inteligente, no es la más prudente, no es la más sabia. Todo lo contrario, es la más divertida, pero que lo único que hace es contaminar con su estilo de vida y con su ejemplo a las personas que lo rodean. Entonces, Pablo transmitió un espíritu apasionado, lleno de amor por la humanidad y por Cristo, y por eso él se convirtió en un modelo digno de imitar. Qué maravilloso que Dios ponga cerca de nosotros gente digna de imitar. Gloria a Dios. Todavía le cuesta trabajo a muchas personas, pero yo pido que el Espíritu Santo les hable. Esa es la razón por la cual Pablo no tenía temor de decir: sean imitadores de mí. ¿Cuántos líderes han dicho alguna vez: no me vean a mí, vean a Cristo? Pues sí, pero no me dejas ver a Cristo porque tú y Cristo no se parecen. ¿Cuántas veces han escuchado eso? No me vean a mí, vean a Cristo, como una excusa para que entonces yo realmente no pueda ser una persona digna de imitar. Y para yo no cargar con esa responsabilidad, yo entiendo, escúchame bien, iglesia, yo entiendo que cargo esta responsabilidad. Hay gente que me mira, hay gente que me observa, hay gente que aprende de mí, hay gente que se inspira por lo que yo hablo, por la forma en la que yo vivo. Hay gente que se inspira cuando yo oro, cuando yo predico, cuando yo canto. Entiendo mi responsabilidad, así que no puedo ser cualquier persona, porque entonces entiendo que eso sería lo que yo replicaría. La gente terminaría siendo exactamente no lo que yo hablo, sino lo que yo hago. Por eso Jesús le decía a los discípulos acerca de los fariseos: hagan todo lo que ellos les pidan, pero no los imiten como viven, porque hablan y no hacen. Lo peor que le puede pasar a una iglesia y un pueblo de Dios es tener en el púlpito un palabrero, una persona que no tiene compromiso con su predicación, con su enseñanza, con su ministerio, con su llamado y con su asignación. Es algo de lo que no me puedo desprender, no me puedo desligar. Yo entiendo perfectamente que me voy a replicar en lo que soy y no necesariamente en lo que hablo. Y yo no quiero replicar una generación común, yo no quiero replicar un cristianismo común, yo no quiero replicar una religiosidad aparente. Yo quiero replicar realmente la vida de Cristo. Yo quiero replicar un carácter y una fe y un estilo de vida que otros puedan imitar y les funcione y vean que esto sí realmente funciona y da gozo y paz. Aleluya, dar un aplauso a mi Jesús. Hoy en día, muchos de nosotros que hemos alcanzado la misericordia de Dios para ser llamados a su servicio, necesitamos entender que no estamos solos. Escuche, necesitamos entender que hay una generación de mentores, de líderes, de padres espirituales a quienes Dios está usando para modelar y formar a todos los que venimos detrás a tomar la estafeta. Mi esposa lo sabe porque ha vivido conmigo por 20 años y conoce mi caminar desde que yo me convertí. Y yo creo que una de las cosas que, sin entenderlo quizá completamente, sin tener una gran revelación del asunto, me ayudó a crecer y a desarrollarme en mi vida cristiana, porque yo no siempre he sido pastor
y tampoco siempre he sido líder. Fue que yo comencé a engancharme con gente. Comencé a conectarme con personas que, y escuche bien, no necesariamente los conocí personalmente. Ese hombre de Dios que predicó hace algunas semanas aquí en la iglesia, el apóstol Nahum Rosario, fue la primera persona de la que yo me agarré. Usted puede pensar y opinar lo que usted quiera, pero esa fue la primera persona de la que yo me enganché. Alguien que yo identifiqué rápidamente, repito, no necesariamente entendiéndolo, teniendo la revelación, pero sí viendo en él algo que yo quería, algo que yo necesitaba. Yo vi en él un padre. Y le voy a explicar esto, porque alguna gente está peleada con este concepto. El otro día una hermanita me mandó un mensaje, una hermana que tiene poco tiempo en la iglesia, ella y su esposo, y me dice: pastor, yo le puedo llamar papá. Yo veo que algunas personas en la iglesia le llaman papá. Yo le dije: mi hermana, le voy a explicar algo. Hay gente en la iglesia que encontramos en la figura del pastor, en el líder, la figura paterna que no tuvimos en nuestro hogar. Hay gente que encontramos en un hombre de Dios, en un pastor, en un líder, esa figura paterna que nos hizo falta en nuestra adolescencia o en nuestra niñez. Dios ha provisto esto así. Yo jamás, y la gente lo sabe, le he pedido a ninguna persona jamás, y me siento incómodo, y mi esposa lo sabe perfectamente. Nunca le he pedido a nadie que me diga de ninguna manera. Hay personas que me llaman por mi nombre, hay personas que me llaman hermano, hay personas que me llaman pastor, hay personas que me dicen papá, pero jamás, y jamás lo haría, le he pedido a alguien que me llame de cierta o de tal forma, sino lo que cada quien siente en su corazón. Pero yo, en ese hombre de Dios que estuvo aquí, y en el pastor Juan Manuel Maldonado, que fue la persona que me discipuló, que me formó, el que me envió a pastorear, encontré esa figura paterna que a mí me hizo tanta falta a lo largo de toda mi vida. Mi papá ahora es creyente, pero en su momento no tenía conocimiento de Dios, así que no tenía la capacidad de modelar algo que realmente pudiera impactarme o cambiarme. Así que yo tuve que buscar a alguien, como muchos de ustedes tienen que buscar a alguien. Yo me enganché rápido de ese hombre de Dios, empecé a leer sus libros, empecé a escuchar sus cassettes, y en la medida que yo me pegaba, en la medida que yo mantenía esa conexión con él. Mire, yo llegué al ministerio en el 2001 y él no me conoció personalmente hasta el 2011. 10 años. Y yo no necesité tenerlo aquí o que se sentara junto a mí. Es más, yo no necesité necesariamente estar congregándome en su iglesia en Chicago en aquel tiempo. Yo sabía que lo que él cargaba y lo que yo quería de él era algo que se podía transmitir e impartir espiritualmente. Sabía que era algo que yo podía recibir por impartición, no necesariamente porque yo lo tuviera cerca o yo tuviera su teléfono. No, él por 10 años no supo ni siquiera quién era yo. No sabía quién era yo. Era un pastor más, pero escuche esto, un pastor entre más de 500 pastores en el mundo. Una iglesia en Zapopan entre más de 500 iglesias en el mundo. Es imposible. Así que yo encontré en él y en otros líderes también de ese calibre. Yo comencé a leer y comencé a identificar personas en mi etapa temprana de cristianismo, gente que realmente me inspiraban, gente que realmente me motivaban, gente que modelaba algo que yo sabía que necesitaba. Iglesia, escúchame bien, mucho de lo que nosotros carecemos está en los líderes que Dios ha puesto para que nos enseñen, nos instruyan y nos impartan. Dios diseñó este sistema para que funcionara de esta forma. Esa es la manera en la cual Dios reproduce su vida. Esa es la forma en la cual Dios reproduce su conocimiento. Esa es la manera en la cual Dios imparte su espíritu muchas veces. Y el carácter, la pasión. Dios usa modelos, Dios usa líderes, Dios usa mentores para que inspiren en nosotros eso que nosotros sabemos que hace falta. ¿Cuántas veces has sentido: yo quisiera orar así, yo quisiera tener esa pasión, yo quisiera tener ese fuego, yo quisiera? Mire, yo lo he sentido muchas veces con el hombre de Dios. Eso fue lo que me ayudó.
Mientras otros en mi generación admiraban personas como Adal Ramones, mientras otros en mi generación, siendo cristianos, jóvenes como yo, más joven que hoy, admiraban artistas, admiraban cantantes, admiraban figuras de la farándula, yo admiraba hombres de Dios. Hace algunos años atrás, Dios me permitió tener la bendición de conocer a uno de mis héroes espirituales de la fe, el pastor Rod Parsley, en Estados Unidos. Uno de sus libros cambió radicalmente mi vida cuando yo tenía como un año de convertido. Mire, yo leía a ese hombre de Dios. Siento la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Yo leía a ese hombre de Dios y sentía el fuego que ardía en mi corazón. Yo decía: Señor, yo quiero esa pasión, yo quiero predicar como ese hombre. Yo recuerdo, y esto se lo compartí a él, porque él estuvo en una de nuestras conferencias en la iglesia que está en Chicago, y yo le compartía esto. Tenía poco de cristiano. En aquel tiempo no había dispositivos electrónicos. En aquel tiempo no había la facilidad de tener una computadora en casa. Todos íbamos a los cibercafés. ¿Alguien sabe de qué época estoy hablando? Y entonces yo iba a un cibercafé, me rentaba una computadora por una hora y estaba ahí oyendo predicar a ese hombre de Dios. Y mientras yo lo veía predicar, estaba llorando. Y yo lo veía y decía: yo quiero predicar como ese hombre. Yo quiero ese fuego que ese hombre carga. Y mire, así fue como yo comencé a crecer. Así fue como yo fui adquiriendo cosas que no estaban en mí, que nadie las formó en mí. Ninguna escuela, ni mi familia, ni mis padres naturales pudieron formarlas en mí. Pero Dios puso hombres y mujeres de Dios que tenían precisamente eso que yo necesitaba. Y entonces yo comencé a absorberlo. Y entonces yo comencé a reclamarlo. Y entonces yo comencé a pegarme a esa gente y comencé a notar cómo eso que ellos tenían también que estaba cambiando mi vida. Alguien dice amén, aleluya. Empecé a ver cómo eso que yo admiraba en ellos también se comenzaba a manifestar en mí. Claro, con mi propia personalidad, con mi propio estilo, con mi propia manera de hacer las cosas. Y yo dije: wow, he descubierto algo que nada ni nadie me lo va a poder cambiar. Hoy el diablo y la cultura te dicen: no honres a hombres, no sigas a hombres. Interesante. No podemos admirar, ni reconocer, ni honrar a ningún pastor, pero sí podemos honrar, idolatrar y reconocer a un mundo de gente, a un montón de gente impía que el diablo usa solamente para moldear una generación que va directo al infierno. No podemos honrar hombres de Dios, no podemos admirar hombres de Dios, no podemos reconocer ese tipo de gente. Uy, ¿qué van a decir? Este lambiscón, esta lambiscona es. Ay, sí, mira, qué ignorancia. Porque al mismo tiempo que no queremos honrar gente que nos bendice, estamos honrando gente que nos maldice. Yo dije: al mismo tiempo que no queremos honrar gente que nos bendice, estamos honrando gente que nos maldice. Qué difícil es predicar esto, porque alguna gente va a pensar: yo sé lo que el pastor quiere. Él quiere que se le reconozca. Él quiere. No, yo te quiero enseñar un principio que me ha funcionado a mí y que me sigue funcionando. Hoy en día mis héroes siguen siendo esa clase de personas. Ningún artista es mi héroe, ningún cantante es mi héroe, ningún deportista es mi héroe, ningún político mucho menos es mi héroe. Ni creo que sea la respuesta para mí, ni creo que sea la solución para nada, aleluya. Solamente hay una persona que la solución se llama Cristo Jesús. Y esa persona derramó su espíritu en hombres y mujeres de Dios, a través de los cuales Él mismo se replica en una generación. Es necesario que entendamos que todos aquellos que tenemos el privilegio de tener un modelo, un buen líder, un buen padre espiritual, un buen pastor, un buen director de lo que sea, somos afortunados. Y no tenemos por qué dar golpes al aire cuando hay alguien que nos puede enseñar dónde y cómo golpear.
Eliseo no tuvo necesidad de buscar un manual para partir las aguas. Ya Elías le enseñó cómo. Dice la palabra de Dios, cuando Eliseo heredó el manto de Elías, antes de eso pasaron por ahí, por el río Jordán. Venía caminando Elías y su discípulo Eliseo, y entonces pasaron por el río Jordán. Y Elías, el profeta, eso lo puede leer usted en la Biblia. ¿En dónde, pastor? Búsquenlo para que se entretenga. Está por ahí en algunos de los libros de los reyes. Y entonces dice la Biblia que cuando llegaron al río Jordán, Elías se quitó su manto y lo dobló y golpeó las aguas del río, y el río se dividió por la mitad y pasaron en seco los dos caminando. Dios tomó la decisión de llevarse, qué maravilloso, Dios tomó la decisión de llevarse a Elías al cielo, pero ya Elías en la tierra había dejado a alguien como él. Y entonces cuando Dios se lleva al cielo a Elías en un torbellino, el manto se cae y Eliseo lo agarra y viene de regreso y se topa, adivine con qué, con el mismo río. ¿Sabe qué hizo? Tomó el manto y dice la Biblia, y lo dice literalmente, ya me lo estuvieran buscando ahí para que me crean que lo que digo es cierto. Dice la Biblia: y habiendo golpeado las aguas del mismo modo, hizo exactamente, si buscas del mismo modo, ahí va a aparecer el verso, exactamente las cosas como él vio que las hacía Elías. Eliseo hizo exactamente lo mismo. Entonces golpeó las aguas y gritó, ahí está, tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová? ¿El Dios de quién? El Dios de su mentor. Y así que hubo golpeado las aguas, ¿de qué forma? Igual. Pablo dice: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Den un aplauso a mi Jesús, por favor. Aleluya. Ese es uno de los temas más maravillosos, iglesia. Ahora, Eliseo no tuvo necesidad de buscar un manual, como le decía, para partir las aguas, porque ya Elías le había enseñado cómo. Solo tenía que imitarlo, solo tenía que hacerlo del mismo modo. Hay tres grandes ventajas de ser no una imitación, sino imitadores de hombres y mujeres de Dios. Leemos nuevamente Efesios capítulo 4 versos 11 al 13 y vea lo que dice. Este verso lo leímos, pero no completo el pensamiento. Efesios capítulo 4 versos 11 al 13. Y él mismo constituyó, Dios mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Vea, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿se da cuenta? Son modelos. Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué interesante que sin la intervención de estos líderes, de estos mentores, de estos padres espirituales, de estos hombres y mujeres de Dios, no podemos llegar a la unidad de la fe. No podemos llegar al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que se requiere de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros, para que ellos le ayuden a Dios a perfeccionar a los santos. No, si Dios me quiere perfeccionar, que me perfeccione a mí, porque yo no necesito a ninguna persona. Quiero decirle algo: mucha gente ha caído lamentablemente en este engaño demoníaco de creer que no necesitamos a alguien, de creer que no necesitamos de un mentor, de un líder. Se requiere humildad, ese es el asunto, para reconocer la autoridad que Dios ha establecido, pero también se requiere de humildad para someterse a la enseñanza y aún a la corrección, si fuera necesario, de un mentor o de un padre espiritual. Por eso
una de las tres grandes ventajas, escúchame, de ser imitadores es que los que tienen un modelo, alguien digno de imitar, han roto con el engaño de la autosuficiencia, que no es otra cosa que orgullo disfrazado. Esa gente que dice yo no me someto a hombres es la gente más engañada que existe, y lamentablemente está ignorando principios que no pueden ser negados, no pueden ser violados. Los que tienen un modelo, repito, han roto con el engaño de la autosuficiencia, que no es otra cosa que orgullo disfrazado. ¿Por qué? Porque se requiere de humildad para reconocer a la autoridad establecida por Dios y cómo ésta ha sido puesta por el Señor para replicar en mí el carácter, el espíritu, la pasión, el fuego, todas las virtudes que ese hombre o mujer han desarrollado en Dios, y por causa de Dios tú las puedes recibir. Tú las puedes recibir. Aquellos que buscan imitar cualquier cosa de un hombre de Dios deben renunciar a la tentación de demostrar que no han recibido la ayuda de nadie. No hay forma que usted me pregunte a mi pastor, ¿cómo usted ha llegado a donde ha llegado? Y no ha llegado a ningún lugar, pero a alguna gente le parece que eso es algo admirable. Y pastor, ¿cómo usted ha llegado a donde ha llegado? Jamás pudiera decir, bueno, pues mi esfuerzo. Claro que me he esforzado. No pudiera decir mi habilidad. Hay algo de eso. Tengo que reconocer, número uno, la gracia de Dios. Pero número dos, que ha habido hombres y mujeres en mi vida que me han enseñado y me han impartido lo que ellos han conquistado en la presencia de Dios. Una de las grandes ventajas de tener un mentor o un padre espiritual es que tú puedes recibir por impartición lo que ellos consiguieron por búsqueda. Escucha eso que acabo de decir. Gente que no quiere eso, allá tú, sigue tratando de inventar tu rueda. Pero la rueda ya se inventó y no fui yo quien la inventé. Otro la inventó, Jesús, y luego nos dio el modelo. Entonces, aquellos que buscan imitar cualquier cosa de un hombre o mujer de Dios deben renunciar a la tentación de demostrar que no han recibido la ayuda de nadie para llegar a donde están. Deben renunciar a esa autosuficiencia barata que ha sido por su propia gracia, por su propia unción, que han llegado ahí. Oye, yo conozco gente que siente que son algo que no es. Si somos lo suficientemente humildes como para someternos a la dirección y al liderazgo inspiracional y formativo de un modelo de Dios, también nosotros estaremos aptos para ser transformados en modelos para otros. Tú nunca podrás ser un modelo si no tienes un modelo. Tú no serás digno de inspirar o digno de imitar si tú mismo no has sido inspirado y has imitado a otros. Hay gente que quiere que todo el mundo lo siga, pero ellos no siguen a nadie. Son llaneros solitarios del reino de Dios. Así no funciona esto, iglesia. Número dos, estamos hablando acerca de tres grandes ventajas de ser imitadores. Que tienen un modelo. Escuche bien. Ahora vamos a hablar de algo que es espiritual. Se conectan con el espíritu de conquista y fe, o el espíritu de perseverancia y tenacidad que ese hombre o esa mujer han desarrollado. Gloria a Dios. Y mire lo que dice Números capítulo 11 versos 16 y 17. Números 11 versos 16 y 17. Entonces Jehová, el Señor, dijo a Moisés, escuche esto: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Verso siguiente: y tomaré, yo descenderé y hablaré allí contigo. Escuche bien esta frase: y tomaré del espíritu que está en ti. Diga: del espíritu que está en él. Tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos
y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora quiero que usted entienda que el Señor no está hablando aquí del Espíritu Santo. Él está hablando del espíritu de Moisés. El espíritu que él cultivó, que él desarrolló. El espíritu que él conquistó en la presencia de Dios. En el espíritu, en su espíritu, estaba su carácter, su formación, su amor por Dios, su fe, su tenacidad. En su espíritu estaba la sustancia que convertían a Moisés en un verdadero hombre de Dios. Así que Dios dice, escuche bien lo que voy a decir ahora: Moisés, yo necesito 70 personas que sean como tú. ¿Alguien dice amén? Yo necesito 70 personas que sean como tú. ¿Sabe el problema que es eso ahora en la iglesia moderna? Con este individualismo que existe. Alguna gente se ofende por oír algo como esto. Pero Dios dice, híjole, he trabajado tanto con este hombre, he invertido tanto en este hombre. Usted no se imagina el trabajo que le cuesta a Dios hacer un hombre de Dios. Años. Un hombre de Dios o una mujer de Dios no se hacen en 3 días. A Dios le cuesta años hacer un hombre o una mujer de Dios. Pasarlo por fuego, por retos, etcétera, etcétera. Formar un hombre. Entonces Dios dice, Dios mira al pueblo y dice, yo necesito 70 personas que sean como tú, Moisés. No dice que sean como ellos quieran, como ellos mismos. No, dice, yo necesito 70 que sean como tú. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llámame 70 de los que tú consideres son los más idóneos y llévalos a la puerta del tabernáculo. Y lo que yo voy a hacer es que yo voy a tomar del espíritu que tú has desarrollado en la presencia de Dios y le voy a poner a esos 70 una porción. ¿Sabe qué pasó? Esos 70 mantuvieron su personalidad y su esencia que los hace únicos. Sin embargo, comenzaron a manifestar características del espíritu de Moisés. Comenzaron a manifestar, qué sé yo, su pasión por Dios, su perseverancia en la presencia de Dios, su espíritu dócil. ¿Qué virtudes había desarrollado Moisés en su espíritu a lo largo de toda su vida? Esas virtudes en alguna forma fueron replicadas en 70 personas, de manera que ahora Dios tenía 70 personas parecidas a Moisés. Repito, no iguales. Esa gente cargaba el espíritu. Y ahora, ¿para qué quería? Escuche bien, Dios a esa gente dice, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Es decir, para que te ayuden a ti y para que no seas tú solo haciendo la obra, para que no seas tú solo haciendo el trabajo, para que no seas tú solo llevando a esta nación, millones de personas a la tierra prometida. Tú necesitas gente que te ayuda, pero necesitas gente que te ayude, que sean como tú. Yo cuando estaba joven escuché cuando estaba joven, ¿qué estoy diciendo? Cuando era más joven, en un congreso de jóvenes, oía a un joven que hoy es pastor, muy amigo mío, de la Ciudad de México. Éramos todos jovencitos en esa edad y estamos en los congresos y nos invitaban a predicar. Y entonces él un día está predicando y él dice, yo oro a Dios que le dé a mi pastor 5 como yo. Y en ese momento yo me sentí un poco ofendido, pero después entendí a lo que se refería. Y yo dije, tiene razón. Él, un hombre servicial, dedicado, espiritual, que sabía honrar, que sabía predicar, que tenía pasión por el reino de Dios. Era una tremenda ayuda y un tremendo apoyo en la iglesia. Claro que por supuesto que cualquier pastor quisiera tener 5 o 10 o 20 o 50 como esa clase de cristianos. ¿Alguien dice amén a eso? Así que lo que Dios hace para replicar ese modelo es, Dios toma del espíritu del líder. Cada vez que usted se expone a esta predicación y a esta enseñanza y usted abre su corazón, usted se está exponiendo a mi espíritu, no solamente al espíritu de Dios. Y usted está en alguna forma recibiendo una impartición del espíritu que yo he desarrollado en la presencia de Dios. Y usted sin darse cuenta está
recibiendo por impartición virtudes o fortalezas que habitan en mi espíritu por razón de mi búsqueda de Dios por 20 años. Así que imagínese usted por qué yo sigo a un hombre, imito a un hombre con 48 años de trayectoria, que ha levantado más de 500 iglesias alrededor del mundo y que Dios ha usado para llevar el mensaje a tantas partes del mundo, un pionero de la fe en Latinoamérica. Yo sé que eso me conviene, porque hay cosas que quizá yo no pueda conquistar, pero las puedo heredar. Denle un aplauso al Rey. Mi tercer punto y último punto. Escuche bien, estamos hablando acerca de tres ventajas, tres grandes ventajas de ser imitadores, de tener un mentor. Tres. No importa la gracia o la unción o el don que alguien posea, la experiencia de un modelo es sumamente necesaria. Diga la experiencia. En Job capítulo 12, versos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Vea esto: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. ¿Qué significa esto? No solamente estamos hablando acerca de honrar a los adultos mayores, a la gente que ya ha vivido largo y nos puede enseñar y tiene sabiduría. Aquí también está hablando de liderazgo, está hablando de personas que por razón no solamente de su entrega, de su servicio, sino también de su trayectoria y de su experiencia, nos pueden ayudar a nosotros que estamos en otra etapa de la carrera. Hello, escúcheme bien. Hoy en día vemos muchos predicadores, muchos pastores, muchos músicos, muchos ministros, muchos líderes que tienen grandes capacidades y grandes talentos. Yo veo realmente en nuestro tiempo una generación bien talentosa, con dones, con gracias particulares, las cuales sin duda son herramientas necesarias para desarrollar el llamado. Sin embargo, nada, absolutamente nada de eso puede sustituir la experiencia y la sabiduría de un mentor. Es decir, tú puedes ser una persona sumamente talentosa, pero necesitas de la experiencia de alguien que ha recorrido más camino que tú. Puedes tener el don que cantas y se abren los cielos, o eres la persona más excelente para realizar una tarea, alguna labor, o para predicarle a los perdidos, o lo que sea. Puedes tener dones, inclusive los dones que tú tengas pueden ser mayores o más evidentes que los del líder o del pastor o del mentor, porque eso llega a pasar. Eliseo, por ejemplo, hizo el doble de milagros que Elías, pero recuerde que Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Eliseo pidió una doble porción del espíritu. Así que hay gente con dones y gracias particulares, y estas cosas son herramientas necesarias para desarrollar el llamado, pero nada puede sustituir, ningún don, por muy espectacular que sea, puede sustituir la experiencia y la sabiduría que un mentor o un padre espiritual ha desarrollado a través de los años, y que te puede ayudar a que tú no tengas que cometer los mismos errores que otra persona cometió. Yo veo hoy a muchos predicadores más jóvenes que yo, porque se está despertando, se está levantando una generación de predicadores. Yo me quedé ahora como en una generación intermedia. En su momento fui parte de esa generación que se estaba levantando, pero ahora pues ya no puedo decir lo mismo. Antes la gente venía a la iglesia y decía: es un muchacho el pastor. Ahora ya no dicen eso. Sigo siendo muchacho, pero ya no tan muchacho. Pero hay una generación de pastores jóvenes y líderes jóvenes, muy jóvenes, 20, 22, 24, 28, 30 años. Ahí le paro, porque entre más le doy, más usted cree que soy mayor. Tremendos dones, tremenda unción, tremenda gracia, pero les hace falta la sabiduría y la experiencia de los que han corrido la carrera por más tiempo. Pero muchos de esos jóvenes lamentablemente creen que son mejores que la generación anterior y que no los necesitan.
Si algún predicador, porque hay predicadores que ven esas enseñanzas después, particularmente los de este ministerio, escucha esto, que se lo grabe bien profundo. Nadie en esta vida estamos exentos de necesitar la experiencia y la sabiduría de los que caminaron antes que nosotros. Y si aprendemos a abrir nuestro corazón y nuestros ojos, podemos recibir maravillosos tesoros de conocimiento y de entendimiento que nos van a ahorrar muchos problemas. Jóvenes, escuchen a sus papás, por favor. Escuchen a sus líderes. Busquen personas de testimonio que han caminado por más tiempo la carrera y pregúntenles, pídanles consejos. No son autosuficientes y la mayoría de los errores que una generación comete se pudieron evitar si le hubieran preguntado a la generación anterior. Eso lo tienes que apuntar. Muchos de los errores que una generación comete se pudieron evitar si le hubieran preguntado a la generación anterior. Hoy se menosprecia el consejo y la experiencia y la sabiduría de los que nos llevan más trayectoria. Por eso los jóvenes no se acercan a los padres, pero a veces los padres no se acercan a los abuelos, o a veces la iglesia no se acerca a sus pastores o a sus líderes. Eso tiene que terminar si realmente queremos alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la estatura de un varón perfecto. Gloria al Señor. Hay cosas que solo se aprenden, escúchame bien, a través de los años. Hay cosas que solo se aprenden a través de los años. Antes de yo ser pastor, creía que ser pastor era fácil, y con el tiempo me he dado cuenta de que es la cosa más difícil del mundo. Cuando yo era joven, ay padre, yo reprendo al diablo, tengo que quitarme esa frase. Cuando era más joven, yo pensaba que las podía. Y muchas veces llegué a pensar, uy, si yo fuera el pastor, yo lo haría así, o lo haría así, o haría esto, o haría lo otro. Ay, pobrecito. Cuando yo llegué y empecé a ver y ver los retos y esto y lo otro, ¿sabe qué fue lo que hice? Correr con mi pastor. Pastor, tengo un problema. Si él hubiera sido alguien sin amor y sin carga por la siguiente generación, hubiera dicho, bueno, pues arréglatelas. No que tú podías. Yo puedo, dicen los muy jóvenes hoy, ¿no? Yo puedo. Y prácatelas. ¿Qué pasó? No que tú podías. Hay cosas que solo se aprenden a través de los años. Ser un buen pastor requiere más que solo conocimiento bíblico y unción. Ser un buen ministro de alabanza o líder juvenil o lo que sea requiere de la instrucción y el consejo de aquellos que han recorrido un gran trayecto y además han producido mucho fruto. Acuérdate siempre de eso. Júntate debajo de la sombra de un árbol que está dando mucho fruto, porque eso puede ser una bendición para ti y para tu generación. Aleluya. Y termino con Hebreos capítulo 6, versos 11 y 12, un consejo que lo dice la palabra directamente. Hebreos 6, versos 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dar un aplauso a mi Señor. Aleluya. Vamos, dar ese aplauso fuerte al Rey. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias. Si usted fue bendecido hoy, Dios le habló en alguna forma, dele gracias a Dios, por favor. Dele gracias a Dios. Pídale al Señor que le ayude y que realmente usted pueda poner en práctica esta palabra. Que esta palabra se pueda hacer vida y que esta palabra realmente le abra los ojos para ver una nueva dimensión. Quizá esto es lo que usted necesitaba saber para moverse a lo siguiente que Dios quiere hacer en su vida. Usted necesitaba ver esto, escuchar esto, oír esto, que el Espíritu Santo se lo mostrara. Porque hay lugares a los que Dios nos quiere llevar donde de ninguna forma vamos a llegar solos o por nuestros propios medios.
vamos a necesitar ser ayudados por alguien más. Dios y Padre, yo te pido que esta palabra, Señor, llene el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos, y que se haga vida. Señor, revélales esta palabra a tu iglesia, revélales esta palabra, Señor, a tus hijos, a tu pueblo. Revélale esta palabra a los líderes, revélale esta palabra a los servidores, revélale esta palabra, Señor, a tu pueblo, a tus ovejas. Revélasela a cada persona que tiene hambre y que quiere más de ti, que quiere hacer tu voluntad, Señor. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús, que esta palabra, Señor, se grabe muy profundo, muy hondo en el corazón de tu iglesia, para la honra y la gloria de Jesucristo. Amén. Iglesia, espero que hayan sido bendecidos, edificados. Les amo muchísimo. Que la sangre de Cristo los cubre y que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Que tengan un excelente domingo, una semana poderosa. Les amo, bendiciones y buenas tardes. Aleluya.